Stephanie, estamos acá con Gabriela, ahí está, ¿sí? Que estamos hablando justamente de esta cuestión de la cuestión penal, que vuelve otra vez, es muy particular que en gobiernos de derecha se vuelva a hablar de baja de imputabilidad, como que todo tiene la solución la cárcel. Estamos acá con Gabriela Stephanie, ya la presentamos en el primer bloque, ella es comisionada de la Comisión Provincial contra la tortura de la provincia de Misiones, y vamos a hablar, la pregunta que quería hacerte es, ¿qué opinas o qué opinas vos o qué opina la comisión, ¿no? Podríamos decirlo así, con respecto a esta idea, a este proyecto de la baja de imputabilidad, o sea, que un menor de 15 años pueda ir preso. Ok, bien. La baja de la edad de la imputabilidad es hasta de los 14. ¿De los 14? 14 que actualmente es a 16, quieren bajarla a 14. Yo te voy a decir por qué sí y por qué no, desde mi visión, ¿sí? Actualmente, ¿por qué sí se plantea esta cuestión de nuevo en una agenda pública? Porque por supuesto genera mucho impacto volver a hablar de estas cuestiones de la edad de la baja, de bajar la edad de la imputabilidad. Después porque se plantea como una propuesta de sanciones a quien comete delitos, y esto genera, ¿no es cierto?, en la opinión pública mucho impacto también. Se pone en cabeza solamente como solución la aplicación de sanción, o sea, la pena, que una persona cada vez más joven vaya preso cuando comete estos delitos. Y siempre se plantean en contextos de crisis. Cuando hay contextos de crisis económicos en la sociedad, siempre es propenso a que se planteen este tipo de cuestiones. Por eso es que sí, hoy se plantea esto, pese a que una de las grandes críticas que hay sobre esto es que no hay un caso puntual que haya dado la necesidad de poner en agenda otra vez este tema, ¿sí? Porque siempre este tipo de reformas punitivistas se hacen en el marco de algún caso particular. En este caso, estas son las condiciones por las cuales se pone en agenda. Bien, hoy a la mañana, a ver, quiero ver si está conectado, a ver, creo que sí está. Bien, hoy a la mañana un amigo, en chiste, el Beto, me dice que estaba haciendo, le digo, estoy trabajando, que estaba defendiendo chorros. Sí, digo, ya él otra vez, y sí, me dice, no me vengas con eso de que el chorro es chorro porque la sociedad, porque la situación, acá el que es chorro porque quiere. ¿Es así, Gabriela? Bueno, justamente la búsqueda de criminalizar a personas cada vez más jóvenes, justamente se da porque es como una forma de dar respuesta de una manera, digamos, más rápida. Pero en realidad se deja de lado la responsabilidad que tiene el Estado de contener a ese rango etario a los jóvenes. Y ahí te viene todo digamos, podríamos decir, el otro sector que dice, ya otra vez poniendo como que el Estado es responsable. El Estado no es responsable, el que quiere robar sale a robar porque quiere. Ok, bien. A ver, primero vamos a partir por un dato, ¿sí? Para no emitir opinión. ¿Cuántos jóvenes hoy hay criminalizados? ¿Cuántas personas jóvenes en este rango etario de 16 a 18 años cometen delito hoy? Acá en Misiones hay 36 jóvenes hoy en contexto de encierro, y adultos hay 1.700 más o menos. Claro, pero esos 36 jóvenes que vos decís que son los de la UP4, ¿sí? Están ahí, pero la mayoría es más de 18. No hay chicos chiquitos. El sistema penitenciario llega hasta los 21 años, pero lo que digo es en ese rango etario. Ajá. En ese rango etario, claro, que entiendo. arranca desde los 16 en adelante, si podemos decir, pongamos este tema en debate sobre la mesa, porque es un problema realmente para la sociedad, la inseguridad que generan los jóvenes, realmente son insignificantes en comparación de la criminalidad adulta. Ahora, ¿qué pensás vos, por ejemplo, cuando un menor, porque yo venía pensando, digo, pero tampoco es justo que aquel menor que cometa un delito, porque viene papá y porque viene mamá y está en condiciones de tenerlo, bueno, le otorgamos porque es menor y bueno, anda a tu casa, pero no lo vuelvas a hacer, ¿eh? Acá tenemos un caso muy heavy de que fue un chico de que le mató a otro chico. Hay una mamá que está llorando a su hijo, ¿sí? Hay una mamá que está llorando a su hijo muerto
Y el otro chico al otro día volvió a su casa porque la mamá lo vino a buscar. Yo considero que eso, o sea, dentro de lo que es la justicia, el ideal de justicia, no es justo. ¿Qué respuesta damos ahí? ¿Qué edad tenía ese joven? 15. 15 años. Bueno, en el caso de los... A ver, claramente lo que hace falta con los jóvenes en ese rango etario, cuando, por ejemplo, tienen conflictos con la ley penal, ya sea que cometan delitos o algún otro tipo de conductas, esos tipos de casos necesitan de políticas públicas, de carácter sociales, económicas, culturales, de educación, para poder contener y prevenir ese tipo de situaciones. Ahora, si nosotros creamos más cárceles o aumentamos, ¿no es cierto?, el rango etario, lo bajamos a 14 años, lo que hacemos es encerrar a estos jóvenes en cárceles, y en ese rango etario donde tan vulnerable está el joven, muchas veces ingresan a estos contextos. Si a un adulto le pasa, cuanto más a un joven que está formando su carácter. Entonces, no resuelve el problema porque termina acentuando esa personalidad, podríamos decir, o esa subjetividad, y nos devuelve un ciudadano que está totalmente... hay estadística que demuestra que reinciden. Los jóvenes cuando ingresan en estos contextos, luego salen, no se resocializa. Por ende, entonces no es eficaz, digamos, esta medida, la cárcel, como solución a este problema. Por eso digo, hay que aplicar otro tipo de soluciones que tienen que venir dados de políticas sociales y no carcelarias. Acá la doctora Cintia Llanes dice: hola chicos, ¿cómo están? Hola Wally. Más educación. Cintia Llanes, abogada también del foro, dice más educación. Mi abogada. Ah, es tu abogada. Mi abogada. Gracias a mi amigo Walter. Está bien. Ahí está la Cristi, también se conectó, otra trabajadora, ¿no? de todo esto que estamos hablando. ¿Qué vos creés que puede llegar a pasar si se presenta ese proyecto? ¿Hay una voluntad política para que se apruebe? Suponiendo que se llega a aprobar, ¿crees que va a tener éxito? La provincia, si tuviese que tener que poner preso a un niño, ¿a dónde lo manda? A ver, bueno, son varias preguntas en una. Creo que, a ver, claramente de aprobar una reforma como esta, viola tratados de derechos humanos. Nosotros tenemos la Constitución, tratados de derechos humanos que nos dicen que que las reformas y los derechos adquiridos tienen que ser progresivos. Y esto implicaría un alto retroceso o una regresión en derechos, bajar la edad de la punibilidad. Y hay numerosos instrumentos que no recomiendan eso, y nosotros estaríamos en falta con esos instrumentos de derechos humanos. Por ende, ahí tenemos un problema, digamos, en cuanto a lo legal. Por supuesto que no va a generar el resultado que espera, porque como política pública el encierro no es solución. Por ende, quizás vamos a tener mayor reincidencia en estos casos de jóvenes que ingresan con cada vez menor rango etario, y contarle a la sociedad que en realidad no son tantos estos casos. Tampoco la criminalidad va a disminuir, porque es muy escaso la criminalidad juvenil. Pero hay lugares para alojar a menores. Existen lugares que pero alojan. Pero a ver, sí, existen lugares que alojan, sí, pero el tema, vos podés alojar a un menor ahí, pero después de eso, ¿cómo haces el acompañamiento? ¿Hay acompañamiento para que ese menor no vuelva y salga mejor? Ese es el ideal. ¿Pero en la provincia hay? No. Existe un servicio penitenciario. El CEMOA. Existe el servicio penitenciario que ahí ingresan jóvenes de 16 a 18. Después tenés el CEMOAS, pero que es por fuera de esto. Justamente el CEMOAS viene a proponer algo, esto que decíamos recién, políticas públicas que busquen la disminución. Yo cuando arranqué como comisionada en la comisión, tenía siempre el número de jóvenes era 40, 45, y hoy en día ese número bajó a 10. El CEMOAS tiene 2 años de funcionamiento aproximadamente. O sea, ahí tenemos un dato de que la criminalidad ha disminuido, o por lo menos quizás no ha sido tan... Yo tengo una vecina que trabaja ahí, y sí, sé que aloja menores y demás, que son delitos menores, que transitorio. Y un día me dice, vino un chico, pidió hablar con el psicólogo, y el psicólogo le dijo que no le podía atender. Entonces se fue el chico, volvió, pidió de nuevo para hablar con el psicólogo le dijo que no podía atenderle. Entonces le dijo: ¿qué tengo que hacer? Ir y robar para que el psicólogo me pueda atender. El chico fue, robó, y el psicólogo lo atendió. Bueno, ese es un problema que tenemos nosotros, que no se habla de prevención. Claro.
Acá no hay una política de prevención, directamente una política de punición. O sea, nos acordamos de la persona o del joven que comete delito una vez que cometió el delito. Claro. En este proyecto de la baja edad, sí, contiene claramente la idea peligrosista. O sea, que nos dice que el joven es peligroso, que el joven puede cometer delitos, que el joven puede generar grandes caos sociales, y de esa manera se desentiende de las políticas públicas a las que tiene que empezar a pensar, como por ejemplo el caso de Semoas. Pero también pasa con la misma persona mayor, adulto, que está en situación de encierro. Nosotros el año pasado recorrimos todas las unidades penitenciarias, y los mismos internos nos pedían que necesitaban más capacitaciones, y nosotros fuimos simplemente a hablar de diversidad. Imagínate, ir a hablar en cárceles de hombres de diversidad, de identidad de género y nuevas masculinidades. Entender lo que era, pero tenían una atención y le encantó, porque decían, bueno, ahora yo sé y aprendí, ¿entendés? Y pedían más curso porque a ellos les gustaba. Y eso que íbamos a hablar, ya estábamos Fabi y yo, imagínate, ¿entendés? Y con un respeto absoluto, y ellos compartían, ellos hablaban, ellos decían y interactuaban con nosotras, y le gustaba. Después venían y decían, nosotros estamos estudiando, nos gustaría que esta charla se haga en la escuela. Eso nos pasó en Puerto Rico, que esta charla venga y a la gente que estamos estudiando que nos vean, entonces nosotros podemos aprender más porque no estamos acá con todos, entonces podemos prestar más atención. Y lo único que pedían era más capacitación y más charlas. Capacitación ya cuando alguien está privado de la libertad. Ese trabajo que hicimos con NASA, que ella cuenta, en donde trabajamos tema de masculinidades y tema de diversidades, para mí fue épico. Y en cuanto a lo que nos decían, ¿cómo puede ser que nos vengan a dar una charla a nosotros? Los humanizamos sin darnos cuenta, o indirectamente los humanizamos. De repente se sintieron como personas. Claro. Y con vos, y empezaron a hablar y se armaron debates muy interesantes, porque en cuanto a la cuestión de género, las cárceles llenan los varones, no las mujeres. Y ese es el costado negativo de la perspectiva del patriarcado en cuanto a los varones. Los afecta en ese sentido. Porque si vos tenés que ser macho, violento, racional, proveedor y demás, generás toda una personalidad que termina siendo violenta, y esos son los que llenan la cárcel hoy en día. ¿Cómo están trabajando en la comisión en este momento? No estamos trabajando. Estamos trabajando diversas materias. Estamos trabajando ahora con NASA, vamos a seguir con este tema, con las diversidades. Estamos trabajando con temas de pueblos originarios. Estamos con la campaña informativa de la comisión, los monitoreos constantes, que son las visitas a la cárcel, comisarías y demás. Y vamos a empezar a trabajar también este año, a poner en agenda el tema de los centros de adicciones, porque queremos ver qué pasa en esos lugares, cómo están llevando adelante los tratamientos, las personas que son internadas. Así que bueno, ese es el desafío para este año. Bien ahí. Sí. Bueno. Muchas gracias, señora. No, la verdad que gracias, Gaby, por haber venido, por haber compartido, por haber hablado. Obviamente que no va a ser la última vez que te voy a invitar. La idea es empezar a hablar. Ahora fue una charla general, ¿sí? Pero bueno, empezar a hablar un poquito más en profundidad de algunas cuestiones, así que echa la invitación ya de antemano para cuando vos me digas, este juego puedo, Entonces... bueno, te invitamos para venir y poder hablar de algún tema en particular. Siempre polémico. ¿Sabes por qué? Porque hay muchísimo para hablar. Por ejemplo, suicidios en comisaría. ¿Cómo trabaja la Comisión contra la Tortura cuando hay un suicidio